Bien, ahora vamos a ver el mínimo, o lo que es el mínimo común múltiplo. Vamos a utilizar los mismos números que habíamos usado en el video anterior para ver lo del máximo común divisor. Ahora vamos a ver el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo, ¿ok? Este, Vamos a imaginar que queremos calcular el mínimo común múltiplo del 5880 y del 16464, que son los números que ya teníamos descompuestos en sus factores primos, para no hacer el video demasiado extenso y que comprendas nada más esta parte. Entonces, el mínimo común múltiplo, entre paréntesis le ponemos los dos números de los que vamos a calcular el mínimo común. Y vamos a descomponerlos o a recordar cómo se descomponían. Aquí este número lo vamos a ir separando como ya sabíamos, que nos quedaba los factores el 2 elevado a la 3, el 3 elevado a la 1, el 5 elevado a la 1 y el 7 al cuadrado, a la 2. Es decir, 2 por 2 por 2, 3 veces y luego 3 multiplicado por 3. Este asterisco en la computadora se usa mucho el asterisco para representar el por. En matemáticas es más bien un punto grueso y que esté medio, a media altura. Este por 5, por 7 y otra vez por 7. Igual ya lo teníamos separado, ya lo habíamos hecho en el video anterior, que nos quedaba 2 por 2 por 2, 4 veces. El 3 una vez, el 5 no aparecía ninguna vez, pero lo ponemos para que se vea que este número primo no aparece en ninguna ocasión. Y de todos modos 5 a la 0, a la hora de multiplicarse todo completo, todo esto, de todos modos como daba 1, pues se multiplica, queda el resultado igual. Y el 7 por 3 y por 7 y por 7, 3 veces. ¿Sí? Ok, una vez que hacemos la separación, vamos a hacer algo similar que para el máximo común divisor. Pero ahora, en vez de encontrar o de seleccionar los exponentes que en el máximo común divisor escogíamos los más pequeños, los mínimos, ¿sí? Ahora en el máximo común divisor, perdón, en el mínimo común múltiplo, que es el que vamos a calcular ahorita, mínimo común múltiplo, vamos a seleccionar los exponentes más grandes. Por ejemplo, el primer número primo es el 2. Vamos a seleccionar su exponente más grande entre estos dos números. El exponente más grande del 2 fue el 4. Hay un exponente 3 y un exponente 4. Entonces seleccionamos el 2 a la 4, el exponente más grande para el 2. Ahora para el 3. El exponente más grande del 3, como en este caso el exponente en ambos es 1, seleccionamos el que sea. Son iguales, entonces seleccionamos 3 elevado a la 1, el exponente 1. El 5, aquí un exponente 0 y el otro exponente es 1. Seleccionamos el más grande que es 1 y entonces lo ponemos 5 elevado a la 1. Y luego aquí el 7, el exponente más grande es a la 3. Acá está a la 2 y aquí está a la 3, entonces seleccionamos 7 a la 3. Y ahora lo único que tiene que hacerse es multiplicar 2 elevado a la 4 por 3 a la 1, por 3 elevado a la 1, por 5 elevado a la 1, por 7 elevado a la 3. ¿Sí? Es decir, 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces, luego por 3, luego por 5, y luego por 7 por 7 por 7, que sería 3 veces. Lo que nos dé de resultado, este número es el que se conoce como el mínimo común múltiplo. Eh, Algo similar que en el caso anterior. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿para qué se utiliza? Bueno, se utiliza mucho como cuando vas a hacer conversiones entre fracciones equivalentes, quebrados, que necesites cambiar de denominador, por ejemplo, para sumarlos o para restarlos o simplemente para compararlos. Bien, por ejemplo, vamos a ver aplicaciones, es decir, en qué se acostumbra a usar el mínimo común múltiplo. Se usa mucho entonces cuando queremos sumar o restar o comparar nada más fracciones. Por ejemplo, aquí tenemos 3 novenos y 2 quinceavos. Vamos a imaginar que lo queremos sumar. Podríamos quererlo restar también
o nada más a lo mejor queremos compararlas, a ver cuál es más grande, si 3 novenos o 2 quinceavos, qué es más grande. Bien, cuando se quiere hacer alguna de estas operaciones, lo que acostumbramos a hacer es multiplicar 9 por 15 para usarlo como un denominador común entre estos dos. 9 por 15. ¿Sí? 9 por 15 nos daría 135. Podríamos aquí poner como denominador para los dos el 135. Igual para esta otra de acá, 135. ¿Sí? Y como numerador, pues nada más observar el 9, por cuánto lo tuve que multiplicar para que se convirtiera en 135. Este 9 lo multipliqué por cuánto para que se convirtiera en 135. Y el 3 lo voy a tener que multiplicar exactamente por lo mismo para que se convierta en una fracción equivalente. Bien, en este caso, el 9 para que se convirtiera en 135 se multiplicó por 15. ¿Sí? Multiplicamos 9 por 15 para que diera 135. Por lo tanto, el 3 también lo tengo que multiplicar por lo mismo, por 15, para que la ecuación, para que la fracción siga siendo equivalente. Entonces sería 3 por 15 nos daría 45. Y esta otra, hay que observar que el 15, para que se convirtiera en 135, lo tuve que multiplicar por 9. Por lo tanto, el 2 también lo debo de multiplicar por 9 y nos daría 18. Y de esta manera yo ya puedo realizar esta suma, ¿sí? Sumar ahora estas dos fracciones, esta con esta, sabiendo que son equivalentes a estas dos y que van a dar el mismo resultado. Y entonces yo ya puedo sumar porque ya tienen un denominador común. Pero el problema está cuando los números, en vez de ser 9 y 15, sean números más grandes. Cuando son demasiado grandes, a la hora de multiplicarnos, nos van a generar denominadores muy grandes. Simplemente aquí al multiplicar 9 por 15 ya nos dio un denominador demasiado grande. A la hora de que sumemos 45 más 18 para dar el resultado, vamos a tener que simplificar la fracción que nos quede como resultado. Y entonces por eso es que se recomienda que en vez de utilizar simplemente la multiplicación de 9 por 15 para calcular un múltiplo que sea común a los dos, no vamos a escoger nada más cualquier múltiplo. En este caso aquí, el 135 sí es múltiplo de 15 y también es múltiplo de 2. Precisamente para eso se multiplicó 9 por 15, para que me generara un múltiplo. Un múltiplo que sea común tanto del 9 como del 15. Pero no es el múltiplo más pequeño que existe. Hay más múltiplos. De hecho, yo podría utilizar aquí en vez de 135, podría utilizar 1350. Y también el 1350 también es múltiplo de 9 y de 15. Es un múltiplo que es común para los dos. Pero no nada más ocupamos un múltiplo que sea común. También se requeriría que sea el mínimo que exista. El común múltiplo de estos dos, pero el mínimo como un múltiplo, por eso se le llama así. En este caso, en vez de utilizar el 135 como denominador, ¿sí? Podemos utilizar el mínimo común múltiplo, que ya lo tengo aquí calculado. Lo puedes calcular, el mínimo común múltiplo de 9 y de 15, que está más sencillo, pero podemos usar el método anterior. Aquí está muy sencillo de calcular. Nada más no hay que volverlo a hacer ahorita aquí, tú puedes practicarlo, pero aquí para hacer el video más corto, vamos a ver que ya está el resultado. El común múltiplo más pequeño que existe entre el 9 y el 15 es el 45. Entonces, en vez de usar 135, yo puedo usar aquí como denominador el 45, que también es un múltiplo de los dos, pero es el más pequeño que existe. Por lo tanto, aquí tendría que calcular las fracciones equivalentes, pero usando un denominador de 45. Bien, entonces, el 9 vamos a convertirlo en 45. ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar para que nos dé 45? Pues sería por 5, 9 por 5 da 45. Así es que arriba también multiplico por 5. El 3 vamos a multiplicarlo por 5. Así es que sería 3 por 5 daría 15. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. El 15, ¿por cuánto se multiplicó para convertirlo en 45? Sería por 3. Por lo tanto, también arriba el 2 lo vamos a multiplicar por lo mismo, por 3. 3 por 2 sería 6. Y ahora sí yo ya puedo sumar estas dos fracciones equivalentes
que también son equivalentes igual a las de hace rato, a estas dos. Pero la diferencia es que ahora nos va a quedar un denominador mucho más pequeño que el que teníamos de 135. De todos modos, a mí no me gusta mucho este método porque te complicas más la solución del problema. En realidad nada más es pues por comprender el método. A mí me gusta más la idea de multiplicarlos, el 9 por el 15, aunque me genere un denominador muy grande, en este caso 135, porque de todos modos al final vamos a tener que simplificar. Por ejemplo, aquí sumamos 15 y 6, ya podemos sumar, serían 21, 21, y como denominador me queda 45. Pero, de todos modos, el resultado muchas veces se puede simplificar. A lo mejor en este caso no se pueda simplificar, pero hay muchas ocasiones en que el resultado de todos modos se puede simplificar más. Y entonces tendrías que utilizar el método del máximo común divisor para simplificarlo de todos modos. O cualquier método de simplificación que quieras usar. También el de eliminar números primos de arriba y de abajo, como lo habíamos hecho en el video anterior. Pero de todos modos, al final hay que volver a simplificar y a lo mejor este 45 se pueda convertir en otro número un poco más pequeño todavía. Así es que pues a mí me gusta más la idea de multiplicar mejor el 9 por el 15, que me genere un múltiplo común, aunque no sea el mínimo. Sumo, y ya que se haga la suma, ya podemos simplificar ahora sí hasta el final todo. ¿Ok? De todos modos, es nada más como ejemplo, es para que sepas en qué se puede o en qué se acostumbra a aplicar. Bien, haz algún ejercicio, suma alguna, no nada más, nada más recuerda, no nada más sirve para sumas, o sea, también podemos utilizar para hacer restas, o simplemente cuando quieres comparar dos fracciones. Aquí, si a ti te preguntan que qué es más grande, si 3 novenos o 2 quinceavos, a simple vista no se sabe cuál es más pequeño, pero aquí sí, aquí a la hora de que ya lo convertiste, aquí es muy claro que 15 45 45 avos es más grande que 6, porque los dos están divididos en 45, todas las fracciones son iguales. Si estás dividiendo a lo mejor un pastel en 45 rebanadas, en los dos casos las rebanadas son del mismo tamaño porque se partieron en 45 pedazos. Por lo tanto, agarrar 15 rebanadas es más grande que agarrar 6. En cambio acá, el pastel aquí lo está rebanando en 9 partes, por lo tanto son más grandes las rebanadas que si lo partes en 15. Aquí agarraste 3, y a veces es un poco difícil darse cuenta si es más grande o más chico. Aquí pues es un poco más claro. Pero para poder tener la certeza es necesario que tengan denominadores iguales. Entonces no nada más para sumar y restar, sino también para comparar se ocupan tener denominadores iguales. Bien.